Palabra de vida. Del Evangelio según San Juan. Versículos del 40 al 53 del capítulo 7. Algunos de entre la gente que habían oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso podrá venir el Cristo de Galilea? ¿No dice la Escritura que viene de la descendencia de David y del pueblo de Belén, de donde era David? Y se produjo entonces una división entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían arrestarlo, pero nadie le puso mano sobre él. Llegaron entonces los guardias del templo de parte de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos y le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás un hombre ha hablado así. A lo que los fariseos replicaron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso alguno de entre los jefes o entre los fariseos ha creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, aquel que antes había ido a verlo, y era uno de ellos: ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin antes escucharlo y sin saber qué hace? Le respondieron y le dijeron: ¿acaso tú también eres de Galilea? Estudia y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y se fueron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en la experiencia del capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Ya hemos estado leyendo algunos apartes y todo el capítulo 7 lo encontramos ubicado en el marco geográfico de Jerusalén y en el contexto celebrativo de la fiesta de las tiendas. Y el texto que hoy nos compete empieza diciéndonos, versículo 40: algunos de entre la gente que habían oído estas palabras decían. Si estuvimos atentos, desde el versículo 40 hasta el 53 que hemos leído hoy, no aparece una sola palabra de Jesús. Ya Él proclamó, ya Él anunció. Y por eso empieza el texto de hoy diciéndonos: habían oído estas palabras. Pues esas palabras que ha dicho Jesús están antecediendo el texto que hoy estamos meditando. Y esas palabras las encontramos antes cuando dice Jesús, gritando de pie: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán en su seno. Esas son las palabras que ha dicho Jesús. Jesús grita precisamente el último día de la fiesta de los tabernáculos. El Espíritu viene aquí entonces a simbolizar eso que Él está diciendo: esa agua, venga a mí y beba si alguno tiene sed. Recordemos algunos apartes precisamente de este capítulo donde aparece ese Espíritu. Capítulo 2, el vino de Caná. Capítulo 1, cuando desciende y se posa sobre él. Cuando Juan vio descender y posarse sobre él. Capítulo 3, el que engendra de lo alto. Capítulo 4, el que se adora al Padre lo hace
en espíritu y en verdad. Ese espíritu se promete ahora a cuantos creen en Él. Si tú crees en Él, esa promesa es para ti. Cuando sea glorificado, nos lo dará su Hijo, que es expresión de ese amor que el Padre tiene hacia cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debe tener hacia el hermano. Ese grito de Jesús es un camino que nos está planteando Él mismo. Un camino que no nos va a llevar a la frustración, que nos va a llevar a la toma de decisiones y a asumir la vida. Hoy esa voz tiene que resonar nuevamente, como resonó hace años, hace siglos, y como ha resonado en la historia. Hoy esa invitación que Jesús hace es para cada uno de nosotros y ante la cual no podemos ser indiferentes. Es una invitación que desencadena una lucha interna, que desencadena unas decisiones. ¿Cuál es la decisión? Antes que rechazar, adherirte a Él. Antes de andar con incredulidades, creer, tener fe. Antes que odiar, amar. Antes que ser reactivo y violento, acoger y dialogar. Antes que la muerte, optar por la vida. Eso es lo que Jesús trae. Esa es la palabra que nos ha dicho en el versículo 40 que algunos estaban oyendo y que suscita, como hemos dicho, una decisión y que suscita un comportamiento y que nos tiene que mover, hermano. Y eso que está desencadenando esa palabra son decisiones concretas. Son decisiones concretas que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y allí en el texto encontramos algunas decisiones. Por eso, en primera instancia, están los que dicen, verdaderamente es un profeta. Final del versículo 40. Otros decían, este es el Cristo. Inicio del versículo 41. Pero hay quienes dicen, ¿acaso puede venir de Galilea el Cristo? Pero hay quienes dicen, es de la descendencia de David, del pueblo de Belén. Pues yo creo, queridos hermanos, que es importante que nos quedemos con esa afirmación. Este es verdaderamente el profeta. Este es el Cristo. Y miren que se va haciendo un camino y se va dando un paso trascendental. El profeta, que no hay duda que si podemos identificarlo con eso, es reconocido Jesús como cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, a quien hay que escuchar. Pero llegar a la convicción de que es el Cristo, eso es un nivel más profundo, más elevado de conocimiento de Jesús. Nos lleva a reconocerlo no solo como profeta que habla en nombre de Dios, sino como el que realiza la palabra, como el que hace presente el reino prometido. Por eso, entendemos cómo el título de Cristo es superior al de profeta. Cristo no solo dice palabras. Cristo, en Él se cumple la palabra. Cristo no solamente anuncia la restitución de la verdad o del bien en el hombre. Cristo da al hombre la verdad y el bien. Cristo no solo nos anuncia con su palabra que se podrá vencer el mal, como cualquier profeta lo hacía, que anunciaba el bien y denunciaba todo lo que se oponía a ese bien, por lo tanto el mal. Jesús da el bien a quien lo requiere. Jesús concede lo que nos hace falta. Por eso nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Y hoy nosotros salir a Jesús, queridos hermanos, tenemos que hacerlo con esta convicción. Eres verdaderamente el Cristo. Tú eres, Señor, el que me va a dar a mí lo que necesito, lo que me está haciendo falta. Todos sabemos cómo en estos días en que hay preocupación, hay miedo, hay incertidumbre,
No sabemos qué va a pasar. No sabemos si esta cuarentena se va a prolongar. No sabemos qué va a pasar en las estructuras familiares, que tengo la certeza en nombre de Dios que tienen que cambiar. Hoy todo tiene que cambiar en nuestras vidas. La forma como nos relacionamos, la forma como hablamos, la forma como se estructura la familia, incluso la forma como nosotros los pastores estamos direccionando lo que se nos ha confiado. Todo tiene que cambiar porque este acontecimiento que estamos viviendo nos tiene que ayudar a cada día a ser mejores. Pero que Jesús el Cristo nos ayude a vencer el miedo. Con Jesús vamos a vencer el miedo. Y tú tienes que decirle, eres el Cristo, eres el que hoy llega a mi casa, el que hoy llega a mi hogar, el que hoy llega a mi familia a darle paz, a darle tranquilidad. Estamos desesperados, Señor, dale tranquilidad a mi mente y a mi corazón. Estamos angustiados, Señor, dale paz a mi mente y a mi corazón. Señor, yo quiero responder, pero no permitas que yo lo haga, porque yo no puedo seguir siendo reactivo. Yo tengo que ser consecuente, porque estoy en ti. Y si estoy en ti, estoy viviendo de la fuente de agua. Y como dice ese texto, brotará agua viva en su seno. O sea que yo tengo que ser para nosotros también agua viva. Como lo decía aquella mujer que pensábamos en el domingo, brotará como un surtidor esa agua viva. Así tengo que ser yo. Señor Jesús, está todo en tus manos. Tú eres el que tiene el control de mi vida. Tú eres el que tiene el control de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Tú eres el único que puede rescatarnos, que puede sacarnos de esta situación difícil que estamos experimentando. Pero danos paz. Lleva paz a cada uno de los hogares. Lleva tranquilidad a cada uno de los hogares. Que nada nos perturbe, que nada nos espante. Tú nos lo dices en tu palabra, vengan a mí cuando estén agobiados. Hoy estamos agobiados. ¿Y qué hacemos? Ir a ti, Señor. Hemos venido a ti, Señor, y te reconocemos como el profeta, te reconocemos como el Cristo, te reconocemos como el único que puede darle a mi vida lo que necesita. Sácanos, Señor, del miedo, sácanos, Señor, de la angustia, sácanos, Señor, de esta situación que sabemos que pasará, e indícanos cuáles son las decisiones que de aquí en adelante hemos de tomar. Que el Señor nos bendiga.